Literatura hispanoamericana, época colonial. Se conoce como literatura hispanoamericana aquella que ha sido creada en su mayoría por mestizos criollos españoles desde la época del descubrimiento y la conquista de América hasta nuestros días. En este primer video, que puede ser considerada la primera parte, les hablaré acerca de la literatura en la época de la colonia. Les hablaré acerca de las cartas relatorias, las relaciones, luego de la épica, la lírica, hasta el teatro hispanoamericano. En un posterior video, una segunda parte, les hablaré de la literatura durante la época de la emancipación y de la república. No olviden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuestros videos educativos y sin más preámbulo, comencemos. Las cartas relatorias. Este tipo de cartas o epístolas son los primeros relatos escritos acerca del descubrimiento del Nuevo Mundo o las Indias, como se le llamaba en aquella época a América. Sus autores fueron los navegantes que la descubrieron y también los primeros conquistadores. Usualmente iban dirigidos a los reyes del Reino de España para informarles acerca de las islas y tierras de esta parte del mundo y las gentes que las habitaban. Diario de navegación de Colón. Fue Cristóbal Colón, con su diario de navegación, el que cumple con relatar a los reyes de manera detallada todo lo que ve con sus propios ojos. Nos habla del hombre que vive en contacto directo con la naturaleza y es feliz en su entorno. Asimismo, relata el descubrimiento de islas paradisíacas que él creía que era la India. Mientras tanto, Hernán Cortés escribe sus cartas al emperador Carlos V, dando cuenta de los detalles de la conquista de la Nueva España en la península de Yucatán. Resalta la cultura local y sus grandes construcciones, pero también sus riquezas que pueden ser explotadas por los nuevos conquistadores. Las relaciones. Las relaciones se crearon a pedido del Consejo de Indias, que requería se atienda a un cuestionario oficial elaborado por esta entidad. Estas relaciones eran de carácter oficial y obligatorio. Existen tres periodos en los que se desarrolla este estilo literario. Uno, el periodo no oficial, pero obligatorio, que va del 1505 al 1574. Segundo, el periodo oficial y obligatorio a partir de 1574. Y tercero, los libros que se modelan con el mismo estilo organizativo de las relaciones, esto es, como cuestionario. Las crónicas. Las crónicas surgen más exactamente como una necesidad de construir un discurso estructurado de manera cronológica que permita reconocer en el tiempo una serie de hechos de relevancia. A continuación, veremos cómo se pueden clasificar las crónicas y sus principales representantes. Crónicas del descubrimiento. Francisco de Jerez. Francisco de Jerez se desempeñó como secretario de Francisco Pizarro. En su relación, Francisco Jamano Jerez nos narra las aventuras y peripecias de Pizarro por las costas de las actuales Colombia y Ecuador hasta llegar al Imperio Incaico. Crónicas de la Conquista. Cristóbal de Mena. El capitán Mena fue de los primeros en llegar a Panamá y en su crónica llamada La Conquista del Perú, llamada la Nueva Castilla, nos cuenta los descubrimientos y conquista de Pizarro, así como la captura del Inca Atahualpa, su intento de rescate y posterior ejecución. Crónicas de la colonización. Fray Bartolomé de las Casas. Sin duda alguna, cuando hablamos de cronistas de la colonización, o también llamados cronistas de las Indias, no podemos dejar de mencionar a Fray Bartolomé de las Casas. Fue una persona multifacética, ya que llegó a ser encomendero, teólogo, filósofo, fraile dominico, sacerdote y obispo español. Vivió durante el siglo XVI y es famoso como historiador y reformador social. Llegó a la isla española como laico y luego se convirtió en fraile y sacerdote dominico. Fue nombrado el primer obispo residente de Chiapas y el primer protector de los indios, nombrado oficialmente. Entre sus escritos extensos
los más famosos de los cuales son Brevísima relación de la destrucción de las Indias e Historia de las Indias, relata las primeras décadas de la colonización de las Antillas españolas. Aquí nos describe las atrocidades cometidas por los colonizadores contra los pueblos indígenas. Cronistas de las guerras civiles. Las guerras civiles, sobre todo las que se llevaron a cabo entre realistas y pizarristas, también quedaron plasmadas en crónicas. Este tipo de crónicas son más extensas y meditadas. El autor suele ser un soldado que ha leído y es por lo tanto más o menos culto. Es muy difícil encontrar objetividad en este tipo de crónicas, ya que sus autores son partidarios de uno u otro bando. Sus más destacados representantes fueron Alonso Enríquez de Guzmán y Diego Fernández, el Palentino. Cronistas pretoledanos. Estos cronistas se inscriben dentro de un periodo muy concreto de la historia virreinal, concretamente del Perú. Desde 1550, época del pacificador Lagasca, que llega para dar término a las guerras civiles de los españoles, hasta 1569, año de la llegada del virrey Toledo. Su máximo representante es Juan de Betanzos, quien trabajó como traductor del quechua cuando se estableció en el Cusco. Su manuscrito es una historia de los incas, desde la leyenda de su origen hasta el reinado de Pachacútec. Cronistas toledanos. Los cronistas toledanos son los que, por así decirlo, giran en torno al ya mencionado virrey Francisco de Toledo, quien llegó al Perú en 1569 y gobernó hasta 1581, siendo conocido como el gran impulsor de la política virreinal. Entre sus representantes podemos mencionar al padre Cristóbal de Molina, quien fue predicador de los indios en lengua quechua, como los cronistas de su época escribían patrocinados por el virrey. Sus crónicas son de la tendencia que tratan de demostrar que el imperio se formó súbitamente por la violencia y las armas de los incas Pachacútec y Tupac Yupanqui. Asimismo, probar que los incas fueron gobernantes tiránicos y así los indios vean con buenos ojos a los conquistadores españoles. Cronistas post-toledanos. El primer representante es Gómez Suárez de Figueroa, renombrado como Inca Garcilaso de la Vega a partir de 1563. Él nació en América del Sur y murió en España. Su padre fue un conquistador español y su madre una princesa incaica. El Inca Garcilaso de la Vega representa el mestizaje de dos culturas que eclosionaron con la llegada de Francisco Pizarro. Su obra es el testimonio histórico del virreinato del Perú y él está considerado como el padre de las letras del continente americano. Murió un 23 de abril de 1616. Su principal crónica es sin duda los comentarios reales de los incas. La obra se compone de 9 libros con 268 capítulos y trata sobre la historia, las costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, aunque centrándose en el periodo inca. El texto de Garcilaso de la Vega habla sobre el origen de los incas, su idolatría, sus leyes y gobierno en paz y en guerra. Otro representante de este periodo es Felipe Huamampoma de Ayala, quien viviera aproximadamente de 1535 a 1616. Fue un indígena quechua conocido por escribir crónicas y por denunciar los malos tratos de los españoles hacia los pobladores nativos de los Andes con posterioridad a la conquista. Sus dibujos constituyen las representaciones más exactas tanto de la vida incaica como de la peruana colonial. Todos los dibujos pertenecen a la primera nueva crónica y buen gobierno que se encuentra actualmente en la Real de Copenhague. Es un manuscrito que Felipe Guamampuma de Ayala trajo consigo hasta Lima, en un largo viaje desde Ayacucho. Representa uno de los más contundentes alegatos esgrimidos a principios del siglo XVII contra la corona española con el fin de conseguir una reforma en la administración colonial para mejorar las pésimas condiciones en que vivía el hombre andino. Está fechado en 1615 y tiene 400 ilustraciones. Estaba dirigido al rey Felipe III de España, pero jamás llegó a él. No conocemos las circunstancias exactas del periplo que debió seguir este notable documento.
pero ya en 1662 formaba parte de la Biblioteca Real de Copenhague en Dinamarca. Fue el alemán Richard Pichman quien dio con el manuscrito en 1908 y en 1936, bajo la dirección de Paul Rivet, el Instituto de Tecnología de París le realizó una limpieza exhaustiva y la entregó en versión de facsímil. El barroco hispanoamericano. Este se manifiesta en América como expresión del poder español en sus colonias. Lírica hispanoamericana de la colonia. El barroco se manifiesta artísticamente en un largo periodo de estabilización o dominio en el que las colonias americanas están bajo control absoluto de la metrópoli española. A continuación, mencionaremos a sus representantes más destacados. Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo verdadero nombre era Juana Inés de Asbaje y Ramírez, nació en San Miguel de Nepantla, actual México, en 1651 y murió el año de 1695. Fue una escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Una de sus obras más importantes es Sueño. Se trata de un texto filosófico que trata el tópico de la peregrinación del alma durante el sueño, en una estructura tripartita, el dormir, el viaje y el despertar, que a su vez se identifican con la oscuridad y el silencio nocturno, el ascenso del alma y la claridad que supone el despertar. Predominan de esta manera las alusiones a los dualismos luz-conocimiento, tiniebla-ignorancia, así como la gran presencia de elementos geométricos y arquitectónicos que nos llevan tanto a la alegoría de las alturas como al mundo de las matemáticas. Juan del Valle y Caviedes nació en Porcuna, España, hacia el 1652 y muere en Lima hacia el 1698. Escritor peruano de origen español, trasladado de América a corta edad, fue un autodidacta, influenciado por Quevedo y por la poesía satírica barroca española en general. Parte de su producción se conserva en dos manuscritos de 1689 y que tienen el título común de Diente del Parnaso. Diente del Parnaso nos relata el desengaño y la rabia de un poeta profundamente humano, publicada por primera vez en 1873. La obra central de Caviedes, Historia fatal, Hazaña de la ignorancia, Guerra física, conocida comúnmente bajo el nombre de Diente del Parnaso, sus versos satíricos fueron dirigidos a los médicos de la época y tiene como objetivo ridiculizar a los médicos de Lima, y a unos cuantos en particular. Los versos de Caviedes nos muestran a un hombre dolido por las injusticias. Parecía que Caviedes tuvo mala fortuna en su salud y que los médicos que lo atendieron no acertaron con sus males o no pudieron curarlos a tiempo. De ello derivaría su encono contra el doctor Machuca, el sabio doctor Bermejo y el doctor Roldán. Si bien la obra de Caviedes está escrita en verso, no toda es satírica. Es también una excelente fuente para conocer las costumbres de la ciudad de la Lima colonial. Épica hispanoamericana de la colonia. En este género mencionaremos a Alonso de Ercilla, quien nació en Madrid en 1533 y murió en 1594. Fue un poeta español que relató la conquista de Chile en el célebre poema épico La Araucana. Educado en la corte, donde su madre era dama de la emperatriz, sirvió como paje al príncipe Felipe, futuro Felipe II, y le acompañó en sus viajes por Flandes e Inglaterra. La Araucana es un poema épico que narra la guerra de los españoles contra los indios araucanos durante la conquista de Chile, en el siglo XVI. Alonso de Ercilla presenció los hechos que más tarde relatará en verso y con una clara intención literaria. El poema se publicó en 3 volúmenes a su regreso a España y desde entonces no ha dejado de leerse. El otro representante de este género es Diego de Ojeda, quien nació en Sevilla, España, en 1570. Marchó muy joven a Indias y en 1591
Profesó en el convento de dominicos del Rosario de Lima. Ojeda fue un poeta español que se sitúa en el Siglo de Oro. Se considera una de las figuras más representativas de la épica clásica en la literatura castellana. Fallece en 1615 en Huanco de los Caballeros, Perú, donde estaba confinado. En 1617 es reconocida su inocencia y se le rehabilita públicamente. Es autor de La Cristiada, epopeya culta dedicada al Marqués de Montesclaros, virrey del Perú, que describe en 1974 octavas reales, la Pasión de Jesucristo, inspirada en los 4 evangelios y en el Tazo. Se trata de un poema muy inspirado, entre lo mejor que produjeron las letras virreinales durante el Siglo de Oro, compuesto en 12 cantos, cada uno va precedido de una octava real que resume el argumento. La narración se desarrolla entre la última cena y el entierro, y contiene momentos de sobrio patetismo, elevación y grandeza. La ausencia de digresiones colabora en intensificar el efecto de conjunto que provoca la obra. Teatro hispanoamericano de la colonia. Después de la conquista de América, los misioneros españoles usaron ampliamente el teatro para propagar la doctrina cristiana a la población indígena, que ya estaba acostumbrada a los espectáculos visuales y orales. La administración virreinal, así, mantuvo elementos decorativos característicos de la zona y los usó para expresar el mensaje evangelizador de la fe católica. Los rituales prehispánicos fueron cómo los indígenas entraron en contacto con lo divino. El teatro proveyó una forma en que los pueblos aborígenes participaron en el teatro como una forma nueva de ocio. Si bien las obras teatrales promovían un nuevo orden sagrado, su prioridad era apoyar el nuevo orden político, secular. Así, el teatro, bajo el auspicio español, estuvo principalmente al servicio de la administración virreinal. Como ejemplo de ello, podemos mencionar a Ollantay, quien era un poderoso general del imperio inca, que gozaba del aprecio del emperador Pachacútec, pero tenía una relación secreta con su hija Cusicoyu. Era un amor prohibido porque Ollantay era de origen plebeyo. Después de una rebelión fallida contra el Inca de parte de Ollantay, todos pensaban que este sería ejecutado, pero el Zapa Inca, Tupac Yupanqui, hijo del Inca Pachacútec, lo perdonó y lo liberó. Incluso lo nombró como su lugarteniente. En ese momento apareció la pequeña Ima Sumac, hija de Ollantay y la princesa, pidiendo que liberen a su madre Cusicoyur del Ajiahuasi, templo donde había sido recluida por el Inca. Tupac Yupanqui se enteró de todo y se compadeció de su familia, haciendo que liberen a su hermana y permitiendo que se case con Ollantay. Novela hispanoamericana de la colonia. Aunque este género no se desarrolló mucho durante este periodo, se puede destacar a los siguientes representantes. Pablo Antonio José de Olávide y Jáuregui, quien fue un escritor, traductor, jurista y político español, profesor universitario y funcionario de la Audiencia en Lima. En 1756 fue hecho caballero de la Orden de Santiago y era también de pensamiento ilustrado. En su obra El incógnito o el fruto de la ambición, nos narra a dos familias campesinas de vida ejemplar que han tenido 2 hijos, Albano y Rufina, que de adolescentes se enamoran, de una manera platónica y sin malicia. En vísperas de casarse, el padre de la novia hace amistad con un joven noble y rico que lo invita a la ciudad para que disfrute los placeres y de la vida fácil y refinada. La intención de este joven noble es lograr la seducción de Rufina, de quien se ha enamorado, y convencer al padre ofreciéndole riquezas y goces materiales para que deshaga los planes de su hija prometida de Albano. La decisión del padre traerá graves consecuencias sobre los amantes. José Joaquín Eugenio Fernández de Lizardi Gutiérrez. Él nació en 1776 y murió en 1827 en la Ciudad de México. Fue periodista, poeta y autor dramático. Una figura muy popular que festejó y censuró las costumbres de su época. Estudió en San Ildefonso y en la Universidad de México. De ideas independentistas, fue amigo de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se considera que luchó en la Guerra de Independencia. Fue un mordaz crítico del gobierno virreinal. Su principal obra fue El Periquillo Sarmiento, el cual relata la vida de un habitante común de los últimos años de la Nueva España, un pícaro
que a base de ingenio, trampa, simulación y mucha astucia, casi siempre consigue lo que quiere. Y si deseas conocer más temas de cultura general, te invito a leer la obra Vivencias de un bibliotecario, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. No olvides suscribirte.